al pueblo de Israel en la diáspora, quienes en todo el mundo y en Israel, un día como hoy, se está leyendo o ya se leyó este texto que acabamos nosotros de compartir. Y hay allí una bendición y un secreto especial y muy importante que el Eterno tiene para quienes deciden guardar y vivir la Torá conforme a lo que allí está escrito. El texto que escogieron los sabios desde épocas muy antiguas para ser leído en un día como hoy fue este de Deuteronomio 14:22 hasta el 16:17, en donde, si se fijan, hay allí una introducción a todo el tema de los diezmos y posteriormente lo conecta con las fiestas, porque eran los tiempos festivos en donde muchos de estas diezmos, primicias, ofrendas se llevaban de una manera especial. Quisiera entonces resaltar algo en particular sobre este tema que muchas veces y lastimosamente se ha tergiversado y se ha manipulado, y tal vez muchos de nosotros hemos sido víctimas de manipulación, de excesos en diferentes lugares en donde probablemente estuvimos antes de llegar aquí a la comunidad Yobel en cuanto al tema del dinero y de los diezmos, y que no es un secreto, sabemos que a voces es uno de los temas álgidos en cuanto al tema religioso, y generalmente hay comentarios, chistes, apuntes que hablan sobre el manejo económico dentro de las iglesias, del cual siempre se refleja como un mal testimonio, una forma inapropiada de cómo se benefician de los que se congregan, y de allí entonces sacan el dinero para sus mega iglesias, construcciones, proyectos, etcétera. Y hay entonces ya una predisposición a el tema del diezmo. No sé cuántos de ustedes, y tal vez ahora les voy a pedir que me disculpen 2 o 1 minuto mientras hago un ajuste técnico, porque quiero que oigan esto, y es, dentro del contexto cristiano se habla a toda hora, de hecho, así a veces en determinados lugares es el único tema del que se habla, termina siendo una cuestión monotemática el tema del diezmo. Nosotros tuvimos la experiencia de estar en comunidades cristianas antes de conocer del mesianismo. Yo nací ya dentro de un contexto cristiano protestante, en donde a veces para pedir el diezmo era toda una prédica, y se tomaba más tiempo el ejercicio de recolectar el diezmo que el de la enseñanza como tal. O a veces no quedaba ni siquiera tiempo para ninguna reflexión, sino que la reflexión era pedir el diezmo y la ofrenda. Y muchas veces tomados de todos los pasajes habidos y por haber que incitan o promueven o invitan al tema de dar el diezmo. Cuando encontramos las raíces hebreas, empieza a haber cambios radicales y dramáticos en cuanto al tema. De hecho, en la mayoría de comunidades, tal vez en todas, el ejercicio de pedir el diezmo y la ofrenda es un ejercicio en donde los diáconos o ujieres toman unas bolsitas y pasan por donde está la gente, o una canasta que la van allí rotando, ¿no? Y yo me acuerdo que uno molestaba con eso, ¿no? Entonces uno, digamos que tenía la canastica y era el ujier y se paraba al frente del fulano y no seguía hasta que, y bueno, su diezmo, y ahí era la presión, ¿no? Del tema para que dé y demás. No sé si les pasó, lo hicieron, yo lo hice. En donde en el contexto cristiano
era el diezmo. Dentro del contexto católico, la limosna, y también se hacía de esa misma manera. De hecho, dentro de los esquemas aún actuales de las comunidades, como hay grandes, digámoslo, comunidades que tienen que estar establecidas y legalmente constituidas, entonces llegó una época aquí en nuestro país muy interesante para la época en donde estaba el que recién hace poco sufrió el atentado, el ministro Londoño. Él era ministro, si no me equivoco, del Interior y de Justicia. Y en esa época, entonces, nosotros como comunidad, Yobel, nos estábamos constituyendo como comunidad. Y desde un principio siempre se quiso hacer las cosas de la mejor manera y claras y organizadas. Pero curiosamente, cuando quisimos hacer las cosas de esa manera, yo me acuerdo, hay un abogado famoso dentro del contexto cristiano que es Jorge Bonch, que de pronto muchos han oído mencionar, es el que ayuda a desarrollar todas las personerías jurídicas y demás para el tema de las iglesias cristianas, y entonces estaba asesorando el tema de nuestra constitución como comunidad hace ya 14 años, y salió una orden del ministerio diciendo ya no hay más personerías jurídicas para las iglesias, porque pululan, hay cantidades. Y él decía, si yo necesito hablar con la iglesia católica, es una, y es una sola personería jurídica, y es la iglesia constituida legalmente aquí en Colombia con su toda infraestructura, etcétera, política y demás, y su representación, pero yo hablo con uno, y con él me entiendo. Pero si yo quiero hablar con los cristianos, decía, si yo hablo con la comunidad judía, hay un representante y un vocero. Si yo hablo con los musulmanes, pero yo quiero hablar con los cristianos y hay miles y todos dicen ser los poseedores de la verdad y los que son la línea adecuada, etcétera. Entonces ya no va a haber más personerías jurídicas para las iglesias, y las que quieran crearse tienen que unirse o adherirse a alguna ya establecida. Y eso es muy famoso dentro del contexto cristiano porque son las famosas sedes o hijas de las iglesias. Entonces está la cruzada cristiana, supongamos, y entonces en un pueblito van y le piden la cobertura a la iglesia cruzada o a la iglesia que sea y que queremos pertenecer y demás. Esas coberturas o esas filiaciones van acompañadas de algunos requerimientos que generalmente el primero de todos es ¿cuál? Que el diezmo que recojan allá no lo tienen que entregar acá. Y ustedes van a tener un porcentaje o una parte y ahí negocian el tema, pero tiene que hacérsele un envío, un impuesto. Eso no es otra cosa que lo que se habla dentro del mundo comercial, como que le venden a usted una franquicia. Y entonces usted tiene que responder la franquicia y usted ver si gana o no gana. Llegó a ser tanto el tema del asunto de que tocaba enviar los diezmos a las sedes principales, que yo me acuerdo que en nuestra sede se inventaron una bolsita de otro color. Y ahí eran los pactos y las promesas y los votos y lo que fuese, y eso sí se quedaba para la sede, ¿no? Porque eso eran los pactos y la cosa, eso sí quedaba ahí. Entonces ya toda la gente sabía que no, hay que echar ese en la bolsita de tal color porque esa es la que queda para aquí, porque la otra es la que se llevan. Y empezaba a haber todo un ejercicio en cuanto al tema de manejo monetario dentro de las iglesias. Y como les decía, cuando se llega al contexto de Raíces Hebreas, uno de los primeros cambios radicales es que ya no hay nadie detrás de usted allá con una bolsita pidiéndole, sino que se hace un servicio de ofertorio. En algún momento aquí en la comunidad lo llamamos corbán. Después, si usted se ha dado cuenta, se sugirió y se empezó a cambiar, tal vez ni se dio cuenta y hasta ahora cae en la cuenta, y es que lo empezamos a llamar ofertorio. ¿Por qué? Porque el término corbán, que es el bíblico utilizado para ese ejercicio de dar ofrendas, está directamente relacionado con el sacrificio de animales. Y había unos israelíes aquí una vez en un servicio de cierre de Shabbat, y vamos a pasar al corbán, y ¡ay! Ahí mismo me miró el israelí, mátenos, ¿qué van a hacer ustedes aquí? ¿Van a sacrificar un animal? Yo me voy. Entonces le decíamos, no, tranquilo, no vamos a sacrificar ningún animal, es el tiempo en donde la gente da sus aportes, se da acá, no lo llamen así, me decía, no lo llamen así porque confunde, porque el término corbán es sacrificio de animal. Entonces, aceptando esa sugerencia, le empezamos a denominar o llamar ofertorio.
Y es un cambio dramático porque entonces ya no es el hecho de estar allá apoyando a la gente y venga por favor, sino que hay un cambio de mentalidad total en donde ya yo soy el que tengo que venir y dirigirme hasta un lugar en particular para depositar mis diezmos, mis ofrendas. ¿Esto de dónde se toma? Esto se toma del modelo que había en el templo. Y en el templo los levitas no andaban ahí detrás de la gente, sino que había un lugar especial en donde la gente iba y depositaba sus ofrendas. De hecho, pues al ser un sitio público, Yeshua mismo, es muy interesante, le gustaba enseñar cerca de ese sitio. No sé si se acuerdan de la lectura de anoche. Anoche cuando leímos en Juan 7, miremoslo rápidamente, que si no se nos va el tiempo. Y si alguien lo tiene para que lo lea más fácil, con eso nos rinde el tiempo. Está tal vez ya en el capítulo 8. No, que dice que esto habló diciendo estando cerca del lugar de las ofrendas. Estamos hablando de Juan 8:20. Juan 8:20, Yohanan 8:20. Estaba en el templo y dice, estas palabras habló Yeshua, ¿en dónde? En el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Entonces, se dice que en el templo no era un cofre como el nuestro, llegaban a ser 12 cofres o 13 cofres en donde la gente iba y depositaba sus ofrendas porque una peregrinación a nivel nacional, ¿no? Toda la gente iba a las fiestas, daba sus ofrendas, las guardaban en un recinto sagrado, pero entonces había un lugar. También vamos a tener el texto en donde Yeshua dice, ¿viste lo que dio aquella mujer? Ella dio más que todos. ¿Por qué viste que? Porque pues era un ejercicio en donde pasaban, depositaban y se podía ver lo que cada quien estaba dando. Entonces, de la viuda, lo que ofrendaba, el dinero, las monedas. Alguien que por favor, o Ángel, ayúdame con el texto de las dos blancas. Lucas 21, gracias don Uriel, rápidamente miremoslo, Lucas 21. Lucas 21 va a decir, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas de ínfimo valor. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo será esto? Etcétera. Entonces, muchas gracias, don Uriel. Ahí está el ejercicio del momento de la ofrenda. ¿De dónde surgió el tema de dar dinero, monedas? Hoy nos lo narra la lectura que hicimos, porque las ofrendas eran de animales, pero el mismo templo llegó a constituir un sistema financiero, una moneda, a la que se llamó ciclo, y por eso en las versiones va a hablar de 20 ciclos, de tantos ciclos. ¿Cuál es el original en hebreo de esa palabra traducida como ciclo? Shekel, y shekel hasta el día de hoy es la moneda de Israel. ¿Por qué? Porque ellos la cambiaron, de hecho se llama shekel hadash. Shekel hadash es el nuevo shekel. ¿Por qué le dicen el nuevo shekel? Porque había un shekel antiguo que era la moneda que se utilizaba en el templo. El contexto, el pastor lo ha mencionado muchas veces. El fulano llevaba su cabrito y allá en el templo, cuando llegó a ver la corrupción absoluta, no, este cabrito está ciego. ¿Pero por qué? Está ciego, no sirve. Entonces, ¿qué hago? No, pues cómpreme el del templo. Aquí yo tengo este, que este sí está avalado, este tiene las normas Icontec y tal, y se lo vendían y entonces él podía ahí sí ofrendar eso. ¿O qué hacían? Que ellos, si tenían que trasladar desde la Galilea, desde el sur de Israel hacia Jerusalén, no podían llevar los animales, en esas travesías los comerciaban y con el dinero que llegaban iban y compraban las ofrendas. ¿Y qué pasa? Que compraba, vendió su ternero, iba a comprar un ternero en el templo y no le alcanzaba ni para la mitad. Entonces, y Echeverry, ¿qué pasó? ¿Vendí mal el ternero allá o aquí? Y empezó eso a convertirse en un negocio. Y había un lugar especial, tal vez muchas veces nosotros tenemos la imagen
primero cuando leíamos el relato de que Yeshua entró en el templo y cogió a patadas las mesas, yo personalmente la imagen que tenía era como que entraba en la iglesia, así como el contexto de iglesia católica en la iglesia, y que dentro de la iglesia era que estaban las mesas y que él cogía eso a patadas y lo sacaba porque era en la iglesia donde estaban vendiendo. Y eso es un descontexto total de la realidad, en donde en el templo había un lugar especial en donde se hacían los vendedores de palomas, los cambistas. ¿Cómo así que cambiaban? Pues cambiaban la moneda tradicional que usaban, que estaba con marcas del César, por ejemplo, en la época romana. Y yo no podía en el templo llevar una imagen del César a dársela al Señor. ¿Por qué? Porque era una cuestión de idolatría. Entonces, ¿qué hacían? Que esas monedas que tenían esas imágenes del César o del imperio dominante, las recibían los cambistas y les daban shekels, la moneda del santuario, y allá, eso es como el Diversity, ¿sí? De allá tan y les daban allá sus dinero y allá adentro con ese dinero se podían mover. Para que me entiendan la analogía o referencia de cómo se movía el tema monetario dentro del templo. Ahora, entonces ya uno se da cuenta que el venir hasta el frente, depositar el diezmo y la ofrenda es un contexto que viene del pueblo de Israel, de cómo se recogían las ofrendas en la época del templo. ¿Quién ha oído decir que el pueblo judío no diezma, que ya no se diezma? ¿Lo han oído escuchar? ¿Lo han oído decir? ¿Sí? Bien. Que porque ya no hay templo, ya no diezman. Muchos de nosotros hemos oído eso, se ha llegado hasta enseñar que el pueblo judío no diezma. Hoy les traigo dos perlas. Una que vamos a escuchar ya, en este instante, y por eso les decía, necesito que me regalen 2 minutos mientras adapto aquí el sonido, y nos vamos a dar cuenta que el pueblo judío sí diezma, y hasta el día de hoy lo hacen. Y vamos a escuchar una reflexión del rabino Goldsmith sobre precisamente la parashá de hoy. Así que les ofrezco que me disculpen un segundo, yo hago el ajuste aquí técnico y vamos a escuchar esta reflexión de 4 minutos sobre el diezmo. Gracias por el tiempo y ofrezco las disculpas, ya que es que esto no estaba preparado. Y ayer cuando estaba pensando en el tema, justo me acordé de esta grabación y yo dije quiero compartirla para que lo oigan, no de mi boca, sino de la propia boca del rabino, y oigan lo que dice en cuanto al diezmo. Y es un rabino de una línea ortodoxa, moderada, actual, moderna, pero que tienen muy claro este concepto. Quiero entonces que estemos atentos y lo escuchemos. Y sí, gracias don Julio. No es tampoco, digámoslo, uno de muchos rabinos, sino es el rabino principal para Colombia. Vamos a ver cómo está el audio, les ofrezco disculpas si llega a sonar muy duro, pero ahí lo vamos a ir ajustando. Esto está extractado del comentario que él hace de Parashá Re'eh, porque el texto que estamos leyendo de Deuteronomio 14 y 15 y 16 hacen parte de una parashá de la 54, que hoy se toma una pequeña parte y se lee,
Y ese fue el comentario que él hizo justo este año que acaba de pasar sobre Parashat Re'eh. Moshe instruye a último momento las leyes que regulan los donativos, el diezmo, y utiliza las palabras hacer, que hacer, el corte igual pareja. Debes tomar definitivamente el diezmo de toda tu cosecha, Hayotzea Sadesh Shana Shana, que sale de año tras año de tu campo. A través de los diversos versículos. $2%. Después se sacaba el 10% para el levita, los mucho más levitas que Juanín. Cada vez con lo que quedaba, se daba otro 10% de la cosecha. Vamos 22. Que tenía una rutina, el segundo 10%. Primero el segundo año de 3, se llevaba ese diezmo a Jerusalén para ser consumido por el campesino mismo, por su familia. Paréntesis. Del enfoque ahorita lo vamos a ver un poquito más detenido, pero quiero que vean qué dramático cambio hay en la Torá sobre el diezmo, y es que el diezmo en su eje fundamental es para usted mismo, para la persona que lo ofrecía. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Jerusalén de un ciclo de 3 años, 2 era para ir y comérselo allá y disfrutar allá. El campesino iba y se comía el diezmo en las fiestas. Pero debía ser consumido en Jerusalén. Se llama Maaser Sheni, el segundo diezmo. Eso tenía como consecuencia que vacaciones obligatorias en la época de las 3 fiestas de peregrinaje, y tenía como consecuencia que el agricultor que tenía que llevar o el diezmo en cosecha mismo, o lo podía redimir en dinero y consumir ese dinero en Jerusalén, promovía la economía lógicamente de Jerusalén y permitía que el campesino disfrutara de la ciudad. Básicamente era muy aldeano Israel durante siglos y siglos. Iba a Jerusalén y se ponía en contacto con la vida espiritual de nuestro pueblo. El tercer año de ese ciclo era Maaser Oni, el diezmo para los pobres, Maaser Ani. Y de esa manera se repetían esos ciclos de 3 años. Hoy que ya no tenemos la posibilidad de la diáspora de cumplir el verdadero sentido del Maaser, tampoco en Israel lo podemos cumplir exactamente como está, pero tiene su manera en Israel de ser aplicado hoy. Por eso que en los productos que compramos en Israel dice que se cuidan las leyes de Maaser. Nosotros no podemos cumplirlo de ninguna manera, entonces nos acostumbramos, según la ley oral, de dar el diezmo para instituciones de beneficencia entre el 10 y el 20% de nuestras entradas limpias deben ser entregadas a Tzedakah en alguna de las maneras que decidamos. Ese es un dinero que solamente estamos administrando, realmente no nos pertenece según la ley, es algo que estamos administrando simplemente porque tenemos la obligatoriedad de pagar. Y como conclusión, el juego de palabras, hacer, de hacer, definitivamente tener que ver el diezmo, algunos lo interpretaron hacer, dar diezmo, que de hacer, para que tengan riquezas. El que cumple esa mitad del diezmo tiene una bendición especial, que Dios dice, desafíenme a ver si puedo probarles que lo voy a cumplir. Que la persona que cuida el hacer va a estar enriquecido por estar cumpliendo esa mitad. Shabbat
Shabbat Shalom Umeboraj. Ah, el pueblo judío, claro que diezma. Y no solo diezma, no es el diezmo. Estamos hablando del 20 al 22% de las ganancias limpias, es decir, de lo que ya te queda como ganancia. Porque es que nos pasó, miren mis amados, el pastor de donde nos congregamos hace muchísimos años, compró un Renault 4 a un miembro de la comunidad. ¿Cuánto eran? ¿Cuánto fue? 150,000 pesos. Y cuando le va a dar los 150,000 pesos, le entrega, ¿cuánto? 135,000. De 135,000 y venga pastor y aquí faltan 15,000. Y el diezmo. Así de entrada, ¿no? Después este hombre diciendo, oye, Echeverry, lo que pasa es que a mí ese carro no me lo regalaron, yo lo tuve que pagar también y lo que yo le estoy ganando de esta venta, obviamente no es eso. Y yo no puedo diezmar de un producto total cuando eso hace parte de lo que se invirtió. No sé si me entiende. Si yo vendo una empanada en 1,000 pesos, el diezmo no son 100. Tengo que mirar cuánto me costó esa empanada para venderla y cuánto fue que realmente gané. Y téngame por seguro que para vender una empanada en 1,000 pesos, fijo costó como 800. Si usted hace cuentas, ¿cuánto se ganó entonces? 200 pesos. Entonces, ¿cuánto diezma? 20 pesos. Y esa es la lógica y ese es el ejercicio que hace el pueblo de Israel hasta hoy día. Y ahí entonces entramos en un tema, digámoslo, un poco conflictivo, álgido, que nos generaría sentarnos con papel y lápiz, porque empezamos y volvemos al tema de ayer. Y por eso es que es muy increíble y muy interesante que hoy, Shmini Atzeret, el tema que lean y que hayan escogido los rabinos, en donde se va a desarrollar primero parte del diezmo. ¿Por qué? Porque acuérdese, como tú quieras que te traten, trata tú a los demás. Y a veces somos michicatos con el Señor. Y entonces buscamos hacer como con el gobierno, todas las deducciones posibles. No, es que eso no es así. No, y es que esto es no, y esto es el préstamo de que. No, pues si hay préstamos, si hay una cantidad de cosas, pues hace parte de lo que usted tiene que pagar y no puede, porque entonces si los comparamos al sueldo que alguien recibe, entonces no, lo que pasa es que usted gana 500,000, pero es que usted en el fondo tiene tanto y el préstamo que usted nos pidió tiene tanto y de lo que usted le entregan 100,000, entonces yo diezmo 10,000. Lo kosher, no está bien, no se puede. Y toca tratarlo mal y decirle, es que es el bruto, no el neto. Bien, quiero que continuemos. Hay otro audio, el problema es que ese no es tan corto y como les decía, no lo tengo editado y de aquí a que lo ubique o lo encuentre va a ser un poco complejo y perdemos valioso tiempo, pero les aseguro que buscaré el espacio y luego lo podremos oír en algún momento u oportunidad, que es de otro rabino, para que no digan, no, es que eso es lo que dice este rabino Goldsmith. Otro rabino de origen también argentino, pero radicado en México hace muchísimos años, muy reconocido dentro de la internet y demás, que es Shaul Male, que muchos de pronto han oído, tiene una enseñanza increíble sobre el tema del diezmo. Y hablan abierta y directamente en donde no es ni siquiera el diezmo, sino gira alrededor casi del 22%. Y ahora vamos a ver cómo era que se distribuye ese 22%. Leyendo el texto del Deuteronomio mismo lo podemos entender. Este texto nos habla sobre el segundo diezmo. Hay Maaser Rishon, hay Maaser Sheni y hay Maaser Oni. 3 tipos de diezmos diferentes, y esto ya se había compartido, ya habíamos dado toda una charla sobre el tema, pero volvemos hoy a retomar e insistir muy rápidamente para tener claridad sobre ese tema. Y esos ciclos de diezmos, esos 3 diezmos dependían, era de un ciclo de 7 años, en donde eran los mismos 7 años alrededor o en torno del año de Shemitah.
¿Sí? Ese ciclo de diezmo se daba era en cuanto a un calendario establecido por el Eterno, en donde decía que el séptimo año era un año de Shemitah, de reposo, era un año sabático. Entonces tenemos que en el primero y el segundo año de ese ciclo de 7 se daba de determinada manera. Y en el tercer año se daba de otra. Entonces ahí es en donde juegan el diezmo primero y el diezmo segundo, el papel en donde se daba. Y luego el diezmo tercero, que era en cuanto a los pobres, porque el tercer año y el sexto se daba era para los pobres, las viudas, los huérfanos, que es lo que nos dice allí. Indefectiblemente diezmarás de todo producto del grano. En hebreo ese indefectiblemente diezmarás es hacer. Diezmar, diezmarás. Ahora, yo lo había compartido en una ocasión anterior, en donde el término riqueza en hebreo es oshir, ¿sí? Viene de la misma raíz de diezmar. Y es increíble porque la riqueza está conectada con el ejercicio del diezmo. Está conectada, es la misma palabra hebrea. Entonces por eso los rabinos dicen hacer, diezmando, no lo leen ta'aser, sino ta'asher, es te enriquecerás. Diezmando, te enriquecerás. Y pregúntenle a los judíos más pudientes, con más dinero, si no han acostumbrado a diezmar, la respuesta será, claro, sí. Y lo hacen a través de obras, como dice el rabino, de beneficencia, de sedacá, porque es que esto es a una parte de lo que ellos pagan como membresía en sus comunidades. Entonces ahí es en donde se ejecuta ese porcentaje del que habla el rabino, porque generalmente el 10% equivale casi a su pago de membresía anual, de sus ganancias anuales. Y el otro 10% del que se habla lo hacen es en sedacá. Entonces hay un 10% que dan de entrada para su sinagoga, para que pueda existir sinagoga, para pagarle al rabino, para pagar todo lo que implica el que tengan comunidad, y lo otro lo dan en pura sedacá. Nunca se me va a olvidar tampoco cuando teníamos la costumbre de pasar hasta aquí al frente el tambo este grandote de la comida para la libra de amor que se daba, y estaba un israelí. Y cuando entran allí con el tambo ese, entonces pues uno siempre con el nuevo uno tiende a explicarle, no, eso es tal cosa, no, eso es tal otra. Y cuando le voy a explicar a él, yo le decía, ese tambo, entonces me dicen, se da acá, se da acá. Y yo, lo entienden perfectamente porque en las sinagogas también lo hacen. Es un poquito diferente, no pasan ningún tambo allá al frente, ni pasan dando una libra de amor. A la entrada de la sinagoga 79, por ejemplo, al salón, tienen un lugar en donde hay un bultito de arroz, una cosita así, tan, dice se da acá. Pero es que el bultito de arroz ahí abajo tiene una leyenda en donde dice familia no sé qué, donó tantas kilos de no sé qué a tales y tantas estas de kilos a tal fundación y a tal otra. Ahí solamente está la muestra de lo que hacen en cuestión de sedacá. Luego de que el texto sigue diciendo todo el producto que rinde el campo cada año, ¿cuál es el propósito? Verso 23. Comerás delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. ¿Sabe qué pasa muchas veces con las ganancias de su trabajo? Que usted mismo no las disfruta. El rabino decía allí algo increíble y decía, esto era un ejercicio pedagógico hacia el pueblo de Israel para que descansaran, para que tuvieran vacaciones. De hecho, estos tiempos de fiestas son vacaciones. ¿Por qué? Porque en Israel no se trabaja y se buscaba acudir a Jerusalén y había entonces allí todo, eso es increíble porque es un modelo y una mentalidad que implica un cambio increíble sobre los modelos económicos. ¿Por qué? Porque se generaba compra y venta de productos. Tengo una cosecha, no quiero llevarme todo este poco de bultos, los vendían y con ese dinero iban y lo consumían en el templo, entonces había comercio. En Jerusalén se tenían que quedar en algún lado, entonces había turismo y había movimiento en el aspecto hotelero, es decir, todo funcionaba, todo servía. El campesino que está en la ciudad tenía la oportunidad de conocer la ciudad. Sí, entonces era un modelo increíble, académico, pedagógico, para la misma sociedad, en donde ¿hace cuánto no sale usted de vacaciones con su familia? ¿Hace cuánto no tiene un tiempo de descanso?
o sale siempre a la misma finca ya del tío, de la prima, donde que ya la esposa está cansada, donde le dice, vamos otra vez donde la prima, porque es al lugar en donde es que allá no me cobran el hospedaje, es que allá no esto, porque es que imagínese cómo y cuánto, ¿no? Y cuánto vale. Si nos organizamos y en lo que el Eterno pide, el beneficio será para nosotros mismos. Para que te lo comas, para que aprendas a temer del Señor, para que la persona disfrute, porque hay allí un deseo del Eterno de que el corazón de aquel campesino que podía vender todo eso, pues enloquece. ¿Sabe qué nos pasó acá en la comunidad? Un caso curioso. No sé cuántos recuerden el pastor Pataquiva, trabaja en el SENA y desarrollaron un modelo apoyado en aspectos israelíes de irrigación y de cuidado del aspecto agrícola para la papa, y fueron a donde una familia en Boyacá a decirles déjenos hacer la prueba. Y ustedes pues corren obviamente un riesgo, pero también una posibilidad de ganancia en donde funcione el proyecto, pues van a duplicar, triplicar su producción, su venta. Entonces implementan allí el formato de goteo, de riegos, de esto, de la tierra, de separarla, de escoger en dónde sembrar, etcétera. Todo un estudio agrícola increíble de manejo de tierras, de espacios y demás. Y dejan así el tema, esperan que llegue el tiempo de cosecha, pasa el tiempo de cosecha y cuando van a saludar a la viejita y al viejito de la finca, la viejita está triste, sola. ¿Y qué pasó? Y dice, ustedes me mataron a mi marido. ¿Y qué pasó, señora? Sí, el SENA me mató a mi marido. ¿Pero por qué dice eso, señora? Porque con lo que él cosechaba antes, pues iba para el pueblo, vendía la carga y se tomaba sus polas y ahí duraba un día más que otro y se regresaba borrachito, feliz y con la plata de lo que había vendido. Pero ahora con esa cantidad de papa que salió y que vendió, pues se volvió loco, se emborrachó, duró como una semana tomando y se murió. El viejito nunca había tenido tanta plata. Ya había una mentalidad en donde él iba, vendía, sabía lo que le daban y una parte de lo que quedaba iba y se lo tomaba ya con los otros campesinos. Pero esta vez, ¿qué pasó? Se enloqueció. ¿Por qué? Porque nunca había tenido tanto dinero de todo lo que había producido, y ahí el pastor Pataquiva, obviamente pues el dolor, el conflicto y entrar a acompañar digamos estos procesos en donde dice no basta solo implementar modelos económicos, sino se es necesaria una pedagogía sobre quiénes los van a ejecutar y a beneficiarse de ellos, porque es lo que pasa en nuestra sociedad. De repente a alguien, ¡pum!, le salió tremendo trabajo, ¿y qué pasó? No, no le han pagado el primer sueldo y usted ya lo ve con tremendo celular, con el carro, con la esta, porque es que ya tengo la capacidad de endeudamiento que antes no tenía, y se empiezan a querer vivir realidades que no son realidades, y son las crisis de nuestro país porque no hay una pedagogía en cuanto al manejo financiero. Y se debe, entonces no demora usted en entrar, ya tengo trabajo y ya debe el primer sueldo, porque es que ¿cómo voy al trabajo así vestido? ¿Cómo llego al trabajo en ese carro? ¿Cómo hago para no ir al club donde van los del...? Y es una vida de apariencias. El Señor en su Torah dice, es para ti, pero lo consumes conmigo, delante de mí, en las fiestas bíblicas, para que aprendas a temerme. Verso 24, si el camino es muy largo y no puedes llevarlo porque está lejos el lugar que el Señor ha escogido para poner su nombre, cuando Adonai tu Elohim te haya bendecido, entonces lo venderás y llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Adonai tu Elohim escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra, cualquier cosa que tú quieras. Lo comerás delante de Adonai tu Elohim y te alegrarás tú y tu familia. No hay nada que marque más la infancia de un niño que el momento de salir con familia y compartir en vacaciones y ver a su papá allí y disfrutar y comer algo y pedir y ver que la mamá no tenga que estar de pronto todo el tiempo en la cocina cocinando, y si no es cocinando es lavando, y es que como salimos con un grupo de amigos entonces nos turnamos la cocinada y la lavada, y lo que hizo fue simplemente cambiar de clima pero seguir en la misma rutina, y entonces nos vamos de vacaciones pero la mamá no sale de la cocina. O nos vamos de vacaciones pero el papá entonces allá con su portátil trabajando y pues no estamos haciendo nada. El Señor decía, tiempo de recogimiento, de venir, de estar en familia, de disfrutar, de olvidarse
de las circunstancias que generaron esa ganancia que se tiene, ahora se va a disfrutar, pero delante del Señor. Y se compartía en familia, porque no hay nada más doloroso y conflictivo que usted ver que el esposo le pida a la esposa, o viceversa, dinero para comprar algo en la casa y no hay. Pero llega el amigo y lo invita a tomarse algo o vamos para tal cosa y sobran las manos que prestan para ese tipo de cosas. Y a veces somos muy duros con los nuestros y con la propia casa. Y es doloroso ver que hay personas que le prestan a gente ajena y aún de su propia familia o su propia casa están pasando necesidades. Entonces todos esos son modelos que la Torá dice, hay que cuidar, tienes que replantear eso porque por eso está mal. Y por eso estamos mal en nuestro país, en nuestra sociedad. Verso 27. Y esto es hermoso. No desampararás al levita que habite en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Imagínense mientras iban todos allá, que la cosecha, que el tema, que ay, que vengo a cambiar los frutos, el levita ahí con las manos en el bolsillo porque él dice, ¿y yo qué cosecha? No tengo tierra. Vivo es de estar aquí sirviendo en el templo. Entonces el Señor dice, a él no lo desampararás, ¿por qué? Porque no tenían tierra. Y es curioso, los modelos, por ejemplo, religiosos católicos han querido adoptar o asimilar algunas figuras como estas en sus famosos votos de pobreza. Entonces tienen la mayoría de las líneas o corrientes religiosas de grupos 3 votos, el de pobreza, el de castidad y el de obediencia. Y ninguno se cumple. Y lo digo con conocimiento de causa de amigos, porque me he tenido que encontrar con amigos que estudian el tema y ya tienen hasta dichos. La obediencia es dialogada, porque vaya a ver si la obediencia es que si lo mandan para tal lado tiene que ir, pero vaya a ver si usted ha determinado cardenal, ha determinado que lo manden, dice no, un momentico, yo no me voy para allá. Ah, bueno, es que él es fulano, a él no lo podemos mandar. Y empieza a hacer todo ese tema. Ahora, la Pontificia Universidad Javeriana, ¿qué pobreza? Ellos tienen voto de pobreza. Ahora es interesante ver que sí, hay modelos en donde pues todo lo reinvierten en la universidad y demás, pero allí también uno pues ve los curitas que llegan en sus tremendos carros, en todo, y si usted no tiene voto de pobreza, es que carro no es mío, este carro es de la comunidad. Y está al servicio de la comunidad. Sí, y entonces, bueno, viene el tema de cómo se tergiversan estas cosas y qué es lo que pasa, que se manipula también y hoy día está el levita moderno, el levita actual. Entonces el levita actual es aquel que, lo hablaba, no sé si se acuerden de la familia mexicana que vino y él decía, es que yo ya cuidé carros, yo ya lavé los baños, yo ya he dado mucho servicio, ese ha sido mi ofrenda, ese ha sido mi diezmo, ese es mi aporte. O, como él mismo decía, pastor, es que yo estoy aquí desde los 10 años, 15 años de edad, y pues yo toda la vida he estado acá, o sea, y el mismo rabino le contestaba y le decía, pues por eso, decía, a los 15 años, ¿qué trabajo, qué aporte dabas? Solo problemas, ahorita que trabajas es que tienes que aportar, que tienes que devolver, porque hay una percepción de que yo ya serví mucho, yo ya di mucho, y es ese manejo en cuanto al aspecto levítico. Es muy chistoso, hace poco tuvimos la oportunidad de estar con una invitación que nos llegó por parte de la embajada a ¿qué era eso? No sé si era ni si cóctel o desayuno o como una reunión, una cuestión allí que hacían en honor a que venía la Filarmónica de Israel. Vino hace poquito, estuvo en el Julio Mario Santo Domingo tocando la Filarmónica y entonces hacían un desayuno en honor a quien los trajo. Quien los trajo es el embajador saliente de Colombia en Israel, que era el señor Gilinski. Y para esos días hubo cambio de embajador. Llegó ahora a Israel un nuevo embajador de Colombia en Israel, que tal vez creo que es la primera vez que no es judío, porque todas las veces anteriores los embajadores que habían estado en Israel eran judíos que servían como embajadores de Colombia en Israel. Entonces yo le decía a la esposa del embajador,
mira, hubo ahorita cambio de embajador y demás. Dijo, sí, claro, por eso es que está el señor Gilinski, él es el que acaba de salir. Y como acaba de salir, trajo la filarmónica. Él es el que está pagando todo, por eso el desayuno. $250,000 pagó. $250,000 porque tiene que traer 50, no sé cuántos músicos eran, 50 y pico de músicos, hoteles, todo. Y el hombre, usted lo ve ahí tranquilo, feliz, el viejito. Me encanta la música clásica, entonces me traje la filarmónica aquí a Bogotá para que me toquen un conciertico. Y el tema va es a que allí en la reunión estaba el rabino de los Chabad Lubavitch de aquí de Bogotá, que es el rabino Yoshua Rosenfeld. Los Lubavitch son una línea ortodoxa, negro, barba hasta el ombligo, sombrero, y ellos viven de caridad, de tzedaká. Y obviamente pues está el señor Gilinski, está el tema de que traen la filarmónica, y al hablar el señor Gilinski dijo que eso era una forma de recordar a su hermano que había fallecido hace poco. Y ahí mismo los ojos del rabino ¡plin!, se prendieron y se le fue allá a la mesa y voy a hacer un kiddush por el hermano de Gilinski y vamos a hacer una oración y señor Gilinski permítame hacer un kiddush y voy a señor Gilinski y ahí de ella y todo el mundo empezó como a incomodarse porque era un tema a nivel más bien cultural y musical que no querían que se transformara en religioso, pero el rabino no quería desaprovechar tener al señor Gilinski al lado para pues hacerle una orajá, lo que quisiera le hago. Para pues ser acá, ¿no? Y estos son conceptos que han prostituido el tema monetario a nivel religioso. Usted, si el Señor le da la oportunidad de estar en el cótel allá y de orar en el cótel, tiene que armarse de buenos codos para que lo dejen orar, porque va a ser difícil que lo dejen orar todos los religiosos pidiéndole de acá. Usted está allá y va a orar y lo jalan y se da acá, y se da acá, bebacachá, entonces que no, brajá, venga y le doy una bendición y se da acá, y a toda hora es el cambalache que si venga le doy una brajá y deme se da acá. Entonces no dejan ni orar porque ha habido ya un espíritu de manutención que ha caído ya en un exceso en donde el pueblo de Israel entonces los ve y así los llaman como parásitos. ¿Qué son? Que están ahí sacando y aprovechando, pero no están devolviendo lo que tenían que dar, porque es que al levita se lo mantenía, ¿por qué? Porque él servía en el templo, enseñaba Torah y tenía un compromiso que cumplir. Pero mientras el levita no hiciese eso, ¿qué responsabilidad tengo yo de patrocinarle la vagancia al levita? Porque el hombre tiene que uno mantenerlo. Entonces empieza todos estos conceptos a ser importantes tenerlos en cuenta en cuanto a ese tipo de manejos y de formas que tenemos que tener en nuestro cuidado financiero. De pronto usted está ayudando a una familia, es que el fulano es el levita, es que él es, o el pobre, y lo que está haciendo de pronto es malcriando el tema porque a los pobres no era cada año, cada mes, era un ciclo en donde implicaba que cada 2 años ellos no recibían, porque estaba el primero, el segundo y hasta el tercero recibían, y luego venían otros 2 y hasta ahí recibían, entonces tenían que mirar que con lo que recibían en ese tercer año les alcanzara para 2, pero es nuestra cultura. Yo me acuerdo mucho al estudiar con una persona que es formada y viene de un contexto europeo nórdico, en donde para esperar que haya un fruto de la tierra tienen que esperar todo un año y la papa la guardan en contenedores y todo porque si no, no hay papa para todo el año. Entonces obviamente aprenden a valorar mucho sus cosechas, sus tiempos, a diferencia que aquí usted tira un alfiler y le sale el árbol de alfileres a la semana, porque la tierra aquí todo, a toda hora está en cosecha y produciendo y dando. Entonces mandamos a hacer unos closets y el hombre hizo los closets, cobró su dinero y se perdió y después, ¿y qué pasa? Dice, no, se toma la plata y hasta que le sale otro contrato. Entonces él no le cabía en la cabeza cómo era este formato en donde se vive al día y no hay mentalidad de ahorro, no hay mentalidad, porque el diezmo no es otra cosa que un ahorro. Ahora, ¿qué pasó a nivel de las comunidades mesiánicas? Cuando ya empiezan a darse cuenta y el tema del diezmo y cómo es, y entonces que eso es para Israel, entonces hubo grupos aquí en Bogotá, aquí en Colombia, en donde dijeron, no, es que el diezmo es para Israel. Entonces consígnelo en esta cuenta y ahí vamos todos aportando y tal, y cuando tengamos nos vamos para Israel. Y cuando tengamos fue que se volvió el personaje y la gente entonces venga y me platica y qué fue lo que pasó, porque hay un
mal enfoque de corazón y de tratar de entender esto, y yo hoy día ya tampoco lo puedo cumplir o vivir de la manera como está establecido, porque ya no somos ni campesinos, ni estamos en Israel. Por eso el mismo rabino lo dice allí, ya esto no se puede cumplir así. Pero buscan cómo y de qué manera cumplirla contextualizada. Llegaron a ver aquí grupos que dijeron, no, es que la Torá eso es agrícola, vámonos para el monte, y para andaban en el llano comprando, y que vamos a hacer un proyecto Moshav, y que el Moshav, y todos viviendo allá, mejor dicho, el hipismo mesiánico en su máxima expresión. No, no está bien, no, ¿qué orden hay en eso? Verso 28. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Cuestión social, cuestión de apoyo a la comunidad, a mi hermano, el levita. ¿Y el extranjero qué? ¿Por qué? Si ese no es mi hermano, la Torá es celosa y dice, ustedes fueron extranjeros allá. Volvemos al tema de anoche, lo que quieres que te hagan a ti, hazlo a otros, hazlo a otros. Es muy interesante que el siguiente tema que aborda la Parashá, capítulo 15, ¿cuál es? Después de que habla de los diezmos, automáticamente entra el tema de que cada 7 años se hará remisión. En esto consiste la remisión. ¿Cómo dice la NBI? Cada 7 años se hará toda clase de deudas. El hebreo allí, no quiero decir algo que no sea, lo más probable es Shemitah. El término hebreo de Shemitah es lo que podríamos entender por barbecho. ¿Alguien sabe qué es barbecho? Lo decimos y eso lo entiende solo el profesor Yarumo. ¿Qué es el barbecho? Bueno, el ejercicio o el concepto es los espacios que se han establecido y las cercas que existen para distinguir las parcelas o los cultivos. Llegan momentos en donde son tumbados o quitados, y a ese espacio en donde se ha tumbado y se ha quitado la cerca le llaman barbecho. Y allí hay una concepción en donde ya eso puede entrar el pobre, puede entrar y cosechar de lo que está sobrando, de lo que ha quedado de ahí, de esta cosecha. Son modelos económicos agrícolas que están en la Torá desde hace más de 2000 años, 3000 años, y que no hemos podido entender o aplicar, porque si lo hubiésemos hecho, Colombia no sería un país tercermundista y no estaríamos nosotros aquí anhelando o asintiendo y diciendo, sí, yo quiero eso, sino que estamos en una condición diferente, pero que si continuamos en este ejercicio de poder cumplir la Torá como lo indica y organizarnos, estaremos en una bendición y una estabilidad que no implica solo lo financiero, sino lo más importante, que es la familia. Porque usted, ¿para qué trabaja? Entonces dice, no, pues para mantener mi familia. Pero si entonces mientras trabaja descuida a su familia, entonces se olvida el propósito inicial, que era tener el cuidado de la familia. Y en ese círculo vicioso entonces se van deteriorando cada una de las áreas que debemos tener pendientes, que en la Torá el Señor establece y refuerza para que sean fundamentales. Deuteronomio 15:1 dice en hebreo literalmente, Miketz Sheva Shanim, al cabo de 7 años, Taase Shmitah. Shmitah. ¿Qué es Shmitah? Shmitah es tirar abajo. Y este es un concepto muy fuerte, porque implica tirar abajo no solo una cerca, sino tirar abajo un modelo económico, tirar abajo tu estabilidad y tu economía. Póngase por un momento a pensar, nosotros hablamos del Yoel, anhelamos el Shemitah, el perdón de las deudas, pero siempre lo anhelamos o deseamos es para llegar a tener una estabilidad financiera, económica, empresarial. Entonces por un momento piense lo siguiente y cambie el rol y entienda que de pronto usted ha salido adelante, se ha esforzado, le ha costado mucho, y al 7.º año el Señor viene y le dice, hey, despídete de todo eso
porque ya toca volver a empezar de ceros. Ahí ya no nos gusta la Shemitah. Al que tiene y al que ha construido y al que está en un modelo o en un estatus de comodidad, no le gusta la Shemitah. El pobre lo pide a gritos. Pero miren, pasarán entonces los días de Shemitah y si no hay cambio de mentalidad, el que tenía y el que tenía la empresa y el que tenía que tuvo que volver a empezar de cero, va a volver a tenerla. Y el pobre que ese año se lo parrandeó, es como el que va y se gasta la quincena, va y se la toma y espera hasta otra quincena, o el que es organizado con el pobre va a volver a estar pobre, si no cambia su mentalidad y su modelo de vida económico. Y en esto consiste la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual lo obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión, el año de Shemitah. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga, se lo perdonarás. Entonces, la Shemitah cobija al pueblo, a la comunidad, no al extranjero. Ahí ya empieza a marcar diferencias. Verso 4. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Adonai te bendecirá con abundancia en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia, para que la tomes en posesión. ¿Cómo dice la NBI? Verso 4. No deberá haber pobres. 15:4, Deuteronomio. No deberá haber pobres. Miren, en Israel es curioso, en Israel hay pobres. Y el judío, estando ahorita hace poco en una reunión de Asbará con el pastor, hablaban pues sobre los mitos, ¿no?, conspiracionales y todo el tema de Pinky Cerebro, ¿no? Vamos a controlar el mundo, que es lo que se ha dicho acerca del judío, y en mucho, curiosamente, era la antítesis, porque un profesor iba y hablaba de los mitos conspiracionales y que eso no es verdad y que el judío que va a querer controlar el mundo, y la siguiente charla era el tema de cómo ha sido el proceso, por ejemplo, el desarrollo de la comunidad judía en Colombia. Entonces, ¿cómo era? Y se paraba ahí el judío aquí en Colombia y decía, no, pues haciendo lobby con la Cancillería, con esto, haciendo presión con las empresas, entonces, no decían, entonces sí hay algo de eso. Y ellos decían, pues sí, pero no lo digamos hacia afuera, mantengamos aquí hacia adentro que esta es nuestra percepción, esto es nuestro concepto, y ustedes oyéndolo se reirían de cosas en donde, por ejemplo, la familia Spiewak son los dueños de los hoteles Dan Carlton y del hotel Spiewak de Cali. Y obviamente muchos de sus terrenos, de sus ganancias, todo hubo problemas, hubo conflictos. Aquí mismo en la comunidad tenemos una persona que muchos de los terrenos que tenían sus padres pues fueron casi que robados pues por la familia Spiewak, en donde dicen, bueno, entonces qué bendición, ¿no? Esos judíos son una bendición. Y él ahora que es mesiánico vaya y dígale al papá, no, que ahora yo soy judío. Imagínense ese papá de este señor cómo se pone y demás, por todo el contexto que ha habido, en donde también ha habido desequilibrios y malos manejos. ¿Qué vamos a decir del señor Bernard Madoff? No, que es un santo el hombre. No, tremenda pirámide también, el Murcia le quedó en pañales a nivel norteamericano, un judío. Entonces, así como hay bueno, también hay malo, pero es bueno también tener el equilibrio y no juzgar más una cosa que la otra, sino tener el equilibrio. Y es ver cómo ellos tenían y decían, no, pero es que nosotros también, yo no soy rico, yo no tengo tanto dinero, porque es que el punto de comparación de ellos ya es otro, totalmente, en donde se están comparando con el señor Slim, o se están comparando, entonces para ellos ese es el rico, y ese es el que tiene. Entonces en cada estatus hay un nivel de comparación en donde cada quien dirá, no, yo no tengo dinero, pero pues tiene una casa, tiene un carro, tiene una empresa, tiene, el que no lo tiene, ¿qué va a decir? Pues que usted sí, y así sucesivamente. Es una cadena en donde en Israel se han cuidado mucho y han procurado que haya, a pesar de que hay las diferencias, los que más y los que menos tienen, de que el que menos tenga, no tenga tan poquito, sino que por lo menos tenga algo digno. No lo ven Ben Yehuda ya, el que pide limosna, en una silla de ruedas de estas de motor y con y a toda por Ben Yehuda. Ese es el mendigo que anda en silla eléctrica de motor y pidiendo plata, y el pobrecito el hombre en silla de ruedas que valen un billetal, pero es por cuestión de percepción y de ver cómo el Señor ha establecido esto.
Comunidad, y yo he estado últimamente estudiando mucho porque me ha entrado ¿cómo decirlo? Una necesidad y un deseo de que estos modelos que el Señor nos dio los vivamos. Porque es que nosotros en este momento, en esta circunstancia como comunidad, no es otro el mensaje que arrojamos, sino aquel de que somos los necesitados. Somos los que estamos esperando que nos den y no los que debemos dar. Y tanto sufrimiento y tanto esfuerzo y tanto ejercicio comunitario y demás, no es otro que un acostumbramiento y una necesidad de pedagogía para que aprendamos a ser desprendidos, porque venimos de una cultura en donde nos enseñaron que es que nos tienen que dar. Es que el político bueno es el que me da. Y es que yo voto por ese, es porque me va a regalar el agua, el pan, me va a bajar el impuesto, yo voto, porque esa es la mentalidad en donde yo estoy sometido, es a que me den. En Israel fui a pagar, no me acuerdo qué cosa en la tienda, y yo iba a dar las monedas y no me recibía el hombre, no, y me señalaba, yo no le entendía. Entonces que ahí, entonces yo ok, le puse las monedas ahí y él las cogió de la mesa, miró cuánto no y me sobraba y lo puso en la mesa. Entonces yo, ¿qué pasó? Dijo, no, lo que pasa es que dar en la mano es señal de mendicidad. Y aquí estamos haciendo es negocios. Entonces usted no me da nada en la mano, lo pone en la mesa, yo de la mesa lo tomo y las vueltas se las entrego en la mesa. ¿Sí? Sobre todo en tema de monedas y demás, que implica el que te voy a dar algo. ¿Ya? Y uno en solo ese hecho ve reflejado un concepto de lo que implica la mendicidad y lo que implica estar esperando con el brazo extendido a que le den. La parashá es hermosa. La porción de hoy es increíble porque es que ayer hablábamos justo del tema en donde es la encerrona del Señor. Atzeret es el tiempo en donde o se pone a cuentas o se pone a cuentas. En donde dentro de nosotros mismos estamos fallando como comunidad, como hermanos, en circunstancias complejas y difíciles, pero el mismo pueblo judío es un buen testimonio de ello. ¿Por qué? Porque si hay un hermano que está en crisis, la comunidad judía se reúnen y le prestan y le dan el dinero y salga adelante, y después usted mira cómo repone lo que se ha prestado. Y si vuelve esta persona a caer en crisis, ¿saben qué hacen? Le dicen, chao, caret, aquí cortamos porque sobre tu vida hay un juicio. Y al yo estarte manteniendo y dando dinero, mis finanzas también se están contaminando y estoy tratando de ir en contra de algo que el Eterno está estableciendo sobre su vida, que yo no quiero que entre en juicio conmigo. Pero lo hacen después de haber ayudado. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Entonces, no, el Señor, usted está en pecado, hermano, yo no le presto, yo no le doy, yo no, sin antes haberle brindado una mano a la persona y darle una oportunidad. Cuando les digo que empecé a mirar todo el tema del Shemitah, eso no es otro ejercicio que una reforma agraria. Ese no es otro ejercicio que un restablecimiento de modelos económicos. Porque a lo que apuntamos, lastimosamente, y muchas veces la Biblia ha servido para eso, es para una concepción muy compleja de poder, del capitalismo, en donde ahí es que tener, y eso es lo que yo voy, eso es que yo voy es porque yo quiero tener plata, y eso es que yo trabajo es porque es que hay que tener plata, y es que, ¿y para qué? ¿Para qué lo hace? Y cuando no hay motivo nos damos cuenta que es que simplemente por un influjo social, por un tema del sistema, etcétera, en donde, ¿y para qué quiere tener? Entre más, la Eclesiastés, entre más dinero, más problemas. La oración que hace Yeshua del Padre Nuestro es increíble porque está conectando directamente con el tema del Shemitah. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, así mismo en la tierra. El pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy. Porque hay una enseñanza y un modelo que quiere similar al pueblo en el desierto, en donde tenían lo que necesitaban. El calzado no se desgastó, el Señor les daba el maná, pero no había acumulación de maná. ¿Qué pasaba cuando el maná se acumulaba? Se dañaba. ¿Sabes qué pasa cuando se acumula riqueza? Se daña, se pierde, se daña el corazón de la persona. La acumulación de riqueza es algo que en el Nuevo Testamento, en la Brit Hadashah, en la lectura de Yeshua, será muy fuerte el tema y dirá, es más fácil que entre. ¿Quién? El camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había acumulación de riqueza, había problema social, había una desestabilidad económica en donde el pueblo estaba sufriendo. ¿Y qué dice después del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Perdona nuestras ofensas. Miren, perdona nuestras deudas, dice literalmente del griego, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué implicación es esa? Shemitah, yo ya cumplí mi parte, Señor. Yo ya perdoné al que me debía, así fuese poco o mucho. Ahora, tú, ese perdona nuestras deudas, no es otra cosa que Señor proclama el Shemitah. Porque lo hemos cumplido en nuestra parte, pero por la otra parte no se ha cumplido y estamos sometidos y estamos mal económicamente. Y el mensaje de Yeshua cuando él se sienta ya en la sinagoga en Nazaret dice, el Espíritu del Señor me ungió y me ha enviado a predicar y a quebrantar y a hacer ¿qué? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y a dar libertad al preso. ¿Qué año era ese? Del Yobel, de la Shemitah, era aquel año en donde Yeshua decía esto se ha cumplido hoy, es decir, empezó a haber toda una reestructuración y un asunto que era complejo. Y muchos han malinterpretado eso y de ahí Marx y demás corrientes se apoyan en pasajes y Jesús es el ícono, Yeshua es el ícono del izquierdismo, es más revolucionario que él, ¿quién? Pues no tiene dónde poner la cabeza. Él mire cómo daba a los pobres, mire cómo. Entonces hay que saber leer también el contexto y entender que era necesario una reestructuración social. Y es la invitación entonces a nosotros como comunidad a que vivamos esto que dice la Escritura, porque cuando se vive esto, cuando se presta al pobre, cuando se atiende al necesitado, no se piense ni vea usted como ese necesitado, que ese es el grave problema. Piénsese y véase es como aquel que puede, aún en lo poco que tiene, ayudar a otro. Y eso va a hacer que nuestra mentalidad cambie. Que no tengamos que andar haciendo malabares para poder ahorrar para tener una sede. Que no tengamos que andar haciendo los malabares y los esfuerzos para pagar un servicio, para pagarle la educación a nuestros hijos, porque allí es en donde debe reorganizarse nuestra economía, hablar como pareja en el hogar, si los dos trabajan, si hay sueldos que se manejan economías separadas, aparte, lo suyo es suyo, lo mío es mío, miramos a ver y no, y es que eso es lo de los niños y eso es lo de fulano, y no estamos viviendo en comunidad ni siquiera en la propia familia. ¿Qué quiero yo trasladarlo a la comunidad? Habla sobre los esclavos y después de que habla sobre los esclavos, ahí sí viene el capítulo 16 diciendo, si cumples esto, si realmente entiendes entonces el modelo financiero que debes tener, entonces sí estarás listo para celebrar las fiestas. Acuérdense que por qué se hablaba aquí de lo de los diezmos y demás, en dónde debían de llevarse, dónde debían de comerse. En Jerusalén. ¿Y en qué momento se iba a Jerusalén? Pues en las 3 grandes fiestas, y por eso capítulo 16 conecta el enfoque de las fiestas, es para que esas fiestas sirvan como modelo de reestructuración social, de estabilidad económica y de pensar en el otro, en el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar? Amar es darle, como dice Santiago, una palmada en la espalda y decirle que el Señor le ayude, hermano.
Voy a orar por eso. O realmente mirar cómo podemos dar y ayudar. Y cierro el tema. Volvemos a lo mismo de siempre y hasta que no seamos conscientes de ello, no vamos a despertar ante esa realidad. Y es que aquel que se ha acostumbrado a dar, aquel que según tu criterio, es que ese sí tiene que dar porque es que ese sí tiene harto que de harto, pues ese que está dando va a pasar lo mismo dentro del ciclo que les decía, va a tener cada vez más, va a estar cada vez mejor y va a poder dar cada vez más. Y si seguimos en esa mentalidad de que es que yo no doy porque es que yo no tengo y no puedo, pues vamos a seguir así. Y ese va a ser nuestro ciclo. Y cada 3 años vendrá algún oxígeno. Pero los otros 2 otra vez esperando a que llegue el tercer año. Entonces estoy siempre en esa política difícil del sube y baja y de la inestabilidad financiera a la que el Señor nos llama como comunidad, porque es que somos Yobel. ¿Y qué es Yobel sino estar pendiente entonces dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros sistemas y modelos financieros, dentro de lo que podemos aportar a la sociedad? Y entonces mirando y viendo yo dije, bueno, ahorita inicia un nuevo ciclo de Torá, ha iniciado un nuevo año. Quise fijarme en qué ciclo o en qué año estaba o cómo era el modelo de estudio de Torá y estudiando y buscando sobre el tema me encontré algo increíble. Los rabinos de Israel desde hace mucho tiempo siempre han tenido el conteo de los años de Shemitah. Nunca han establecido el Yobel. Eso se dice solo lo podrá hacer el Mashiach. Pero el Shemitah podemos contarlo. Por eso el rabino decía, este producto guarda la ley del Maaser. ¿Por qué? Porque en Israel hay establecido el ciclo de 7 años. ¿Sabe este año que acaba de empezar, que es el 5774, qué ciclo es dentro de los 7 años? Es el 6º año. Por lo tanto, el próximo año, 2014, a finales, en septiembre, por el Rabinato de Israel es proclamado como año de Shemitah. Año de Shemitah. ¿Qué me parece interesante sobremanera? Que este año que van a proclamar como Shemitah, que es el 5775, es decir, 2014 a 2015, en Yom Kippur, que es cuando se proclamaba y se establecía estas fechas, será Shabbat. Por lo tanto, Yom Kippur caerá en Shabbat el próximo año. Y ese año es declarado por el rabinato como Shemitah. Y es un tiempo espiritual y tremendamente fuerte y revelador para nosotros como comunidad, porque estaremos cumpliendo ya 2 ciclos de Shemitah como comunidad. Desde las raíces hebreas. Este año cumplimos 14, que serían esos 7 y 7 años, que son 2 años de Shemitah. Como comunidad estaríamos pensando en el tiempo en donde sería un tiempo de un restablecimiento económico, de mirar y analizar nuestras finanzas, de sentarnos con papel y lápiz en casa, de orar por esto. Y si lo hacemos, créame, es que no soy yo, no es el rabino Goldsmith que lo oíamos ahí diciendo, y es gente que tiene todas las facilidades, todo el dinero, diciendo, prueben al Señor en eso, porque han sido celosos y justos con sus diezmos, que ya nos damos cuenta que ni siquiera gira dentro de un tema de un 10, sino casi un 20%, en donde habría que sentarnos a mirar como comunidad y decir, bueno, ¿cómo estoy diezmando? Si ni siquiera doy el diezmo, ahora que voy a hablar del 20. Si no tengo una economía estable, si ni siquiera trabajo, ¿de dónde voy a sacar para dar? Yeshua va a confrontar esa actitud de los fariseos y les va a decir, ustedes que se creen muy meticulosos, usted que se cree que está diezmando muy juicioso, que me diezma la menta, el eneldo, dice, haga más bien ¿qué es lo que dice el texto que leímos hoy? Justicia, sedacá, misericordia, ámense, apoyémonos,
Amémonos. Eso es Shmini Atzeret. Acuérdense, está el prójimo, estamos entre nosotros acá. ¿Qué vamos a hacer si hay uno entre nosotros que tiene hambre? Si hay uno entre nosotros, pues miremos cómo generamos, cómo nos organizamos, cómo sacamos adelante nuestro propio proyecto que es nuestra propia familia, nosotros mismos, nuestro bienestar, nuestra comunidad. Yo solo le pido al Eterno que nos dé la sabiduría y nos guíe para, ¿por qué no llegar a presentar, a sugerir un modelo económico para una sociedad como la nuestra, en donde pueda partir de un modelo comunitario que funciona, en donde partimos de ese punto en donde tenemos que orar por un lugar propio. Acuérdese que el pobre no era otro, sino aquel que no tenía tierra y que trabajaba para otro. Ustedes hoy aquí son una primicia o unas semillas de quienes pueden guardar las fiestas por diferentes circunstancias, o ya está pensionado, o ya tiene su empresa establecida de tal forma que usted la puede dejar. Pero ahora yo le pregunto, y es interesante, ¿usted está aquí pero su empresa está trabajando? ¿Qué está haciendo? Le da lo mismo que vaya y trabaje allá. Y es donde empieza a generarse ya un esfuerzo y un nivel cada vez mayor, porque no es solo venir por venir, como quien dice que te estoy cumpliendo, Señor, sino es realmente vivir lo que aquí está y decir, Señor, yo no trabajo este día. Y mi empresa, pues, si es mi empresa, pues no trabaja este día. ¿Por qué? Porque el ideal y sería interesantísimo ver que haya modelos comunitarios de empresas en donde es que mi empleado, pues es que él también asiste a la congregación. Entonces, ¿cómo yo lo dejo allá trabajando para venirme yo aquí a orar mientras que mi hermano, mi propio hermano aquí de la comunidad también, pues lo tengo sometido? Y entonces yo lo manipulo y no, es que no tengo para pagarle, no, es que no. Dentro de nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y el reto pues es grande, claro que es grande, no lo niego. Pero el pueblo judío lo asumió, el pueblo judío lo creyó y son un testimonio ante las naciones. Son una realidad, es algo que no se puede ocultar. Pero vuelvo y digo, ¿por qué lo hacemos? Señor, es que yo estoy guardando porque yo quiero tener harto, yo quiero, no, que ese no sea el motivo, sino que tenga lo que sea justo y necesario. Y sobre todo, que tenga, Señor, tanto que yo tenga para poder dar, para poder generar obras de beneficencia, para poder apoyar a muchachos que quieren estudiar, para poder generar alternativas de vivienda para quien no lo tiene, para hacer eso que nos haría realmente cumplir el nombre y la identidad que hemos asumido como Yovel, como jubileo. Yeshua fue el mejor ejemplo, el mejor modelo, pero como sabemos no le fue tan bien. ¿Por qué? Porque eso es un cambio de estructura mecánica, social, mundial, con la que hay que luchar, pero hay que saber luchar y hacerlo con sabiduría y con astucia, porque aunque aparentemente se ve un fracaso dentro de este modelo que Yeshua quiso proponer. ¿Por qué digo que aparentemente se ve como un fracaso? Porque pues, no tuvo éxito, no continuó, no permaneció, sino todo lo contrario. El sistema que estaba imperando desde la época romana es el que sigue estando hasta hoy día. Tendrá éxito y cobrará valor cuando nosotros los creyentes asumamos ese modelo que Él nos dejó. Ayer lo decía el pastor, se conocerán en el amor que se tienen los unos por los otros. Y es que amor no es decir te amo. Amor es actuar. Padre, solo tú sabes, Señor, cuál es el propósito que tienes para nosotros como comunidad. Solo tú sabes, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros debemos cambiar, replantear. Señor, si había dudas sobre el diezmo, si habría aún conflictos en el corazón de mis hermanos en cuanto a su manejo financiero, yo te pido, Abba, que hoy sea un tiempo en donde tú nos permitas esta fiesta para ser libres de toda manipulación de la que hayamos sido sujetos y sometidos, y seamos libres de nuestro manejo financiero, que vivamos de ti, dependamos de ti y estemos tranquilos en ti. Sabemos que tú eres quien da y tú eres quien quita, Señor. ¿De qué nos afanamos? ¿Por qué tal vez somos orgullosos y vanidosos creyendo que lo que tenemos o somos es porque lo hemos construido, Señor? Es porque tú nos lo has dado.
Abba, pero mientras yo pienso, considero que tengo y estoy aquí hoy guardando Shabbat, a diferencia de toda mi comunidad que no lo puede hacer porque está trabajando, está en horarios y está cumpliendo rutinas a las cuales no puede establecer horarios. Yo hoy aquí estando, Señor, quiero ir aún más allá que simplemente venir. Quiero que mi familia pueda celebrar las fiestas como debe ser. Quiero manejar, Señor, mis finanzas como tú lo estableces en tu palabra. Quiero pensar en el pobre, en la viuda, en el huérfano. No quiero verme como el pobre, como la viuda o el huérfano. Quiero ser aquel quien da y no quien recibe. Quiero ser, Señor, el mejor ejemplo de lo que hizo tu Hijo Yeshua mientras estuvo aquí entre nosotros. Y es que nos enseñó a valorarnos, a vernos, a entendernos, que aún de lo poco que tuviésemos, fueran panes o peces, tú eres, Señor, quien multiplicas lo poco que tenemos para hacer de eso un gran alimento a multitudes. Te pido que nos bendigas, Abba. Yo te pido que nos ayudes a obrar coherentemente conforme a lo que oímos y aprendemos, para que asimismo hagamos y actuemos. Gracias, Abba, porque sabemos que tú tienes para la comunidad Yobel cosas grandes, no solo a nivel comunitario, sino también político, económico, impactando nuestra sociedad con modelos, Señor, que están establecidos en tu palabra, para que haya una reforma agraria en nuestro país, para que haya un replanteamiento económico en nuestro país, para que haya, Señor, en nuestro país justicia, para que haya, Señor, en nuestro país una mente, un corazón que piense conforme tú estableciste en tu Torah. En el nombre de tu Hijo Yeshua te lo pedimos y te damos gracias, Abba. Amén.